Mi prima dijo que yo merecía que me engañaran, así que la dejé hablar. Mientras yo le entregaba a su esposo todas las pruebas de ella siendo la amante de mi marido. Mi prima Ana y yo crecimos casi como hermanas, al menos así lo veía yo durante la mayor parte de mi vida. Pero con los años fui entendiendo que lo nuestro siempre tuvo una sombra de competencia silenciosa que ella parecía necesitar más que yo. No era que se portara abiertamente cruel, pero siempre tenía un comentario listo para hacerme sentir un poco menos, como si de alguna manera su bienestar dependiera de que yo nunca estuviera del todo cómoda. Aún así, seguí manteniendo la relación porque era familia y porque mi tía siempre insistió en que nosotras dos debíamos permanecer unidas. Con el tiempo me casé con Mark, un tipo tranquilo, trabajador, sin grandes ambiciones pero constante, alguien que me daba una sensación de estabilidad. Vivimos en Tennessee desde que comenzamos la relación, hasta hace unos meses, yo habría jurado que conocía cada una de sus rutinas y manías porque siempre fue muy transparente conmigo. Sin embargo, una tarde cualquiera, empecé a notar ciertas cosas que me dejaron inquieta sin poder explicar exactamente por qué. Mark comenzó a llegar más tarde de lo normal, alegando que las reuniones en su trabajo se estaban prolongando porque estaban cambiando de gerencia. La primera vez no me sonó raro, pero lo que sí me pareció extraño fue que, cuando le pregunté qué tipo de cambios estaban haciendo, respondió de una manera demasiado vaga, como si ni él mismo supiera. Traté de ignorarlo porque no quería convertirme en la clase de esposa que interpreta cualquier detalle como una señal de infidelidad, pero las semanas siguientes empezaron a acumular pequeñas señales que, juntas, me hicieron sentir que algo estaba fuera de lugar. Dejó de dejar su teléfono sobre la mesa y ahora lo llevaba consigo incluso para ir al baño, un hábito completamente nuevo para él. También empezó a cuidar más su apariencia, lo cual no era en sí algo malo, pero sí muy inesperado. Un día me dijo mientras se ajustaba la camisa que necesitaba verse más presentable porque ahora había más ojos encima de él en la oficina, una frase que me sonó casi memorizada. Con todas esas dudas rondando en mi cabeza decidí hablarlo con alguien que, según yo, podría escucharme sin juzgarme. Fui a visitar a Ana a su casa, esperando un poco de apoyo o al menos un espacio donde desahogarme, pero lo que recibí fue la confirmación de que la empatía nunca había sido su fuerte. Cuando le conté que sospechaba que Mark podría estar viéndose con alguien más, ella soltó una risa casi incrédula y dijo que quizá me estaba pasando. Que las mujeres a veces provocan estas situaciones por no saber cuidar lo que tienen, y remató diciendo que tal vez yo merecía que me engañaran si no estaba poniendo suficiente atención. Me quedé helada. No sabía si enfadarme o simplemente sentirme ridícula por haber confiado en ella, pero en ese momento entendí que no obtendría nada bueno al seguir hablando del tema con alguien que disfrutaba sentirse por encima de mí. Después de eso intenté dejar el asunto por la paz, al menos temporalmente, pero mi mente no cooperó. Un viernes en la noche, mientras Mark se duchaba, su teléfono vibró sobre la cama y sin pensarlo lo tomé. No lo abrí porque estaba bloqueado, pero la notificación decía que tenía un mensaje nuevo de un contacto guardado solo con un número y un corazón al lado. Sentí como se me desinfló el pecho y tuve que sentarme porque de pronto me faltó el aire. No sabía si era peor la idea de que me estaba engañando o la sensación de que estaba perdiendo el control sobre algo que siempre pensé que sería estable. Guardé esa información en silencio, actué como si no hubiera visto nada y esperé, porque lo último que quería era enfrentar una situación de la que no tenía pruebas claras. La oportunidad llegó unos días después cuando él olvidó su teléfono en la encimera de la cocina mientras sacaba algo del auto. No tuve mucho tiempo y tampoco quería invadir su privacidad más de lo necesario, pero la pantalla estaba desbloqueada y abierta en la galería. Lo primero que apareció fue una foto que me revolvió el estómago. La imagen mostraba una figura femenina en ropa interior, tomada desde un ángulo que dejaba claro que no era una foto accidental. No podía ver el rostro, pero sí noté la colcha detrás de ella, un patrón floral muy distintivo que yo ya había visto antes. Me quedé mirando la foto sin poder moverme y de pronto mi cerebro empezó a conectar hilos que antes no había querido reconocer. Esa colcha estaba en una habitación donde yo había pasado infinidad de noches de pijamada cuando éramos niñas y también la vi no hace mucho porque mi prima la presumió en una publicación donde hablaba de cómo había remodelado su cuarto de huéspedes. Era la misma. La misma distribución, el mismo tono de luz, incluso la misma cortina color beige que ella mantenía medio corrida porque decía que le molestaba el sol de la mañana. Cuando escuché a Mark volver entré en piloto automático,
Dejé el teléfono exactamente donde estaba y me hice la distraída. No dije nada, no pregunté nada, pero esa noche casi no dormí. Tenía miedo de estar imaginando cosas, pero también sabía que nadie reconoce por casualidad la habitación donde aparece la amante de su marido. Sentí como una parte de mí empezaba a endurecerse, como si me estuviera preparando para algo grande, algo que todavía no sabía cómo manejar. Al mismo tiempo, no quería precipitarme y perder la poca claridad que tenía, así que decidí guardar silencio un poco más, aunque el silencio empezaba a sentirse como un peso insoportable en el pecho. En ese punto supe que necesitaba entenderlo todo antes de permitir que mis emociones me arrastraran, así que me prometí que, aunque esto doliera más de lo que estaba lista para admitir, seguiría adelante hasta descubrir la verdad completa, incluso si esa verdad incluía a las personas que jamás pensé que podrían traicionarme al mismo tiempo. El presentimiento ya estaba ahí, latiendo con fuerza. Y aunque no tenía todavía todas las pruebas, sí tenía la sensación inequívoca de que el mundo que conocía estaba a punto de romperse de una forma que no podría revertir. Actualización 1. Pasaron 4 días en los que apenas pude mantener el ritmo normal de mi vida porque todo lo que hacía parecía quedar atravesado por la misma pregunta que me acompañaba desde que vi esa foto en el teléfono de Mark. Aunque intentaba mantener la calma, sentía que cualquier ruido, cualquier gesto suyo, cualquier cambio en el tono de su voz podía ser una pista más de que escondía algo. Traté de no comportarme diferente porque no quería levantar sospechas y porque necesitaba tiempo para observar sin ser observada, pero por dentro me encontraba en un estado de alerta constante, analizando cada detalle. Recordando fechas, revisando mentalmente los días en que él dijo que saldría tarde y preguntándome si coincidían con las publicaciones recientes de Ana, quien hace poco comentaba que estaba reorganizando su agenda por un proyecto nuevo que no era del todo creíble. Empecé a fijarme en cosas pequeñas, la manera en que Mark sonreía cuando veía el teléfono, la forma en que se lavaba más rápido para salir a contestar una llamada, el modo en que se ponía nervioso si yo pasaba cerca de su escritorio. No eran pruebas, pero sí señales que antes no notaba y que ahora parecían dibujar una línea clara hacia la verdad que tanto temía. En uno de esos días me senté con el café de la mañana frente a la mesa, intentando hacer cuentas de los horarios de Mark con lo poco que yo sabía de la rutina de Ana. No es que fuera una obsesión, pero sí una necesidad de saber si mis sospechas tenían sentido o si estaba cayendo en una espiral irracional. Recordé que, unas semanas antes, Ana había dicho que viajaría un par de veces por trabajo a ciudades cercanas, y justo coincidió con las fechas en que Mark mencionó que estaría en reuniones fuera de la oficina. Pensé que podían ser simples coincidencias, pero mi instinto me decía que no debía descartarlo. Abrí mis redes sociales y busqué las imágenes recientes de Ana. En una historia, publicada aparentemente sin intención de mostrar nada relevante, aparecía un borde de lámpara muy parecido al de un hotel ubicado en la ciudad donde Mark decía estar en una supuesta capacitación. Podía ser casualidad, pero 2 casualidades seguidas empezaban a sentirse como un patrón. Cada descubrimiento me apretaba el estómago un poco más. La foto que encontré en el teléfono de Mark seguía atormentándome porque la reconocí tan rápido que no tuve que pensarlo 2 veces. Para confirmar mi sospecha, esa misma tarde revisé fotos viejas que tenía guardadas de reuniones familiares en casa de Ana. Le pedí a una amiga que, sin decirle nada del contexto, comparara la colcha de la foto con una publicada por Ana meses atrás. Ella dijo que parecían iguales, que incluso la textura y el color coincidían. Eso me bastó para darme cuenta de que ya no estaba imaginando cosas. No era una paranoia sin fundamento. Algo estaba pasando entre ellos dos y yo necesitaba saber exactamente qué. A pesar de eso, no quise confrontar a ninguno todavía porque sabía que, sin pruebas suficientes, terminaría negándolo todo y manipulando la situación para hacerme ver exagerada, especialmente a Ana, quien siempre tenía ese tono de suficiencia que usaba para dejarme en ridículo. En medio de ese caos mental decidí que no podía seguir sola en esto y que necesitaba a alguien que pudiera darme un poco de perspectiva sin juzgarme. Pero no quería hablar con mi familia ni con amigos demasiado cercanos porque temía que se precipitaran a dar opiniones impulsivas. Fue entonces cuando pensé en Ryan, el esposo de Ana. Siempre fue un tipo silencioso, amable y reservado, alguien que nunca trató de impresionarme ni de mostrar una fachada. Nunca fuimos especialmente cercanos, pero sí lo suficiente para que una conversación no pareciera completamente fuera de lugar.
Sabía que si algo extraño estaba pasando, él también podría haber notado señales. Respiré hondo, me senté en el borde de la cama y le dejé un mensaje corto, tratando de sonar lo más neutra posible. Le dije que había algo que necesitaba preguntarle y que era importante. No hubo respuesta durante horas, lo cual me dejó pensando en 1000 posibilidades. Pero finalmente por la noche me contestó diciendo que también había estado preocupado por ciertas actitudes de Ana y que estaba dispuesto a reunirse conmigo para hablar con calma. Esa respuesta me dejó una mezcla de alivio y temor porque confirmaba que yo no era la única que veía incoherencias. Al día siguiente nos reunimos en un café discreto, lejos de lugares donde alguien pudiera vernos y tergiversar la situación. Cuando lo vi entrar supe de inmediato que él también llevaba días sin dormir bien. Se sentó frente a mí y, antes de que yo dijera nada, comentó que Ana había estado muy distante, guardando su teléfono con un celo inusual y pasando fines de semana en los que decía que necesitaba espacio para pensar. Cuando mencionó esto último, mi mente conectó al instante con las mismas fechas en que Mark supuestamente trabajaba horas extras. Ryan continuó explicando que había encontrado un recibo de un hotel que Ana nunca mencionó, ubicado en la misma ciudad donde Mark decía tener un entrenamiento. Le contó que intentó hablar con ella pero que ella reaccionó de manera defensiva, acusándolo de ser controlador y de no respetar su privacidad. Las coincidencias eran tan claras que una parte de mí quiso llorar, no solo por la traición en sí, sino porque la certeza duele más que la sospecha. Cuando Ryan y yo terminamos de intercambiar lo que sabíamos, quedamos en que ambos seguiríamos reuniendo información sin confrontarlos todavía. La idea no era espiar por venganza, sino evitar que, ante cualquier señal de sospecha, destruyeran pruebas o manipularan la historia. Esa noche, al volver a casa, sentí por primera vez que no estaba enfrentando esto sola y que, aunque la situación era dolorosa, tenía al menos un camino claro. Me acosté sin hablar con Mark, fingiendo cansancio para evitar una conversación que pudiera quebrarme antes de tiempo. En la oscuridad de la habitación, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo, pensando en que todo lo que estaba descubriendo apenas era el inicio. Y aunque el dolor ya era fuerte, también sentía que algo dentro de mí empezaba a endurecerse, como si mi propia dignidad se estuviera preparando para lo que vendría después. La traición era obvia, pero lo que aún no sabía era que esta historia no iba a terminar solo con revelaciones, sino con una serie de decisiones que cambiarían completamente la manera en que veía a las personas que alguna vez consideré parte esencial de mi vida. Actualización 2. Había pasado una semana desde mi encuentro con Ryan, aunque ambos acordamos mantener la calma y observar sin precipitación, cada día se sentía como si caminara sobre una superficie demasiado delgada. Como si cualquier palabra que dijera o cualquier gesto que hiciera pudiera abrir un hueco que dejara salir todo aquello que trataba de contener. Durante esos días él y yo seguimos compartiendo información de forma discreta, siempre con mensajes breves y concretos para evitar que alguien pudiera sospechar. Ryan logró acceder al historial de ubicación del teléfono que Ana casi nunca dejaba a la vista, y descubrió que, en varias fechas que ella decía estar haciendo diligencias cerca de casa, su ubicación se había registrado en la misma zona industrial donde Mark decía tener reuniones de trabajo. No solo coincidían las zonas, coincidían las horas, los días y hasta los patrones de desplazamiento. Cuando me envió las capturas pensé que sentiría un golpe devastador, pero lo que sentí fue algo más frío, casi clínico, como si una parte de mí se hubiera desconectado para poder soportarlo. Mientras más pruebas llegaban, menos lágrimas tenía, y mientras menos lloraba, más clara se volvía la idea de que esto no iba a terminar solo con una confrontación. Esta historia se estaba escribiendo sola y yo tenía que decidir cómo iba a posicionarme en ella. Ryan, por su parte, me envió también capturas de mensajes que Ana había borrado de su teléfono principal pero que quedaban guardados en su cuenta vinculada, algo que ella seguramente no sabía. No eran mensajes explícitos con nombres, pero sí conversaciones donde hablaba de pasar noches fuera con alguien que la hacía sentir viva. También mencionaba que debía ser cuidadosa porque él tenía una esposa demasiado observadora. Cuando leí esa frase sentí que me ardían las mejillas, no por vergüenza, sino porque imaginar a Ana diciéndole a alguien que yo era un obstáculo que debía bordearse me provocó una mezcla de indignación y sorpresa que me costó tragar. Ryan también encontró evidencias de que Ana tenía un segundo teléfono, uno que había comprado en efectivo y mantenía escondido en la bolsa de gimnasio. Para ese punto,
No había forma de negar que ambos estaban envueltos en algo más que una aventura casual. Mark y Anna llevaban tiempo planeando encuentros y, lo que era peor, utilizando nuestras rutinas para cubrirse mutuamente. En ese momento entendí que nada de esto había sido impulsivo o accidental, sino algo sostenido por la confianza que nosotros, sus parejas, les teníamos. En medio de esa montaña de descubrimientos, ocurrió el episodio que marcó mi decisión definitiva sobre cómo actuar. Mi familia organizó una pequeña reunión de domingo, algo simple, solo la típica comida donde todos comentan trivialidades y se repiten historias viejas. Yo dudé en asistir porque sentía que mi comportamiento podría delatarme, pero al final decidí ir, no por ellos, sino para observar a Anna en un terreno donde se sentía cómoda. Cuando llegué, ella me recibió con el mismo aire de confianza exagerada que siempre la ha caracterizado. Me abrazó como si todo fuera normal y en ningún momento dudó en acercarse a mí para susurrarme comentarios que pretendían sonar amistosos pero que estaban claramente diseñados para recordarme que, en su mente, siempre he estado un paso por encima. En un punto de la tarde, mientras yo estaba sirviendo agua en la mesa, ella se apoyó a mi lado y, con una sonrisa que solo yo entendí, dijo que últimamente me veía distraída y que esperaba que no estuviera pasando por alguna crisis matrimonial. Me quedé quieta, sin reaccionar, y ella añadió que algunas mujeres provocan sus propias desgracias porque no saben valorar a sus esposos, insinuando que, si alguna vez yo era engañada, quizá debía preguntarme qué me faltaba. Escucharla decir eso mientras yo tenía en mi teléfono cientos de pruebas de que ella era exactamente la persona con la que mi esposo me estaba traicionando fue un momento tan surrealista que casi sentí que estaba fuera de mi cuerpo. No reaccioné de inmediato porque había algo profundamente revelador en observarla hablar con tanta seguridad, sin imaginar que yo ya sabía la verdad. Fue ahí donde decidí que no necesitaba gritar, confrontarla ni perder la calma. Lo único que tenía que hacer era permitirle seguir hablando, dejar que sus palabras siguieran cavando el agujero en el que pronto iba a caer sola. Mientras ella seguía soltando frases cargadas de insinuaciones, yo saqué el teléfono con tranquilidad y envié a Ryan, en ese mismo instante, la carpeta completa con todas las pruebas que había organizado durante la semana. Fotos, capturas de mensajes, ubicaciones, comprobantes de hoteles. Todo. Lo envié sin titubear porque sabía que ya no había marcha atrás y porque sabía que él necesitaba ese material tanto como yo para entender el nivel de traición que estábamos viviendo. Anna siguió hablando a mi lado sin sospechar nada. Se sentía cómoda, casi orgullosa de su capacidad para hacerme sentir pequeña, ignorando que mientras ella se recreaba en su superioridad, yo estaba dándole a su esposo cada pieza necesaria para desmontar la fachada que ella llevaba años construyendo. Ryan respondió minutos después con un mensaje corto que decía que necesitaba que estuviéramos los 4 juntos lo antes posible. Cuando leí eso sentí una corriente de adrenalina recorrerme el cuerpo porque entendí que no sería yo quien organizara la confrontación. Sería él, y de alguna manera eso me liberaba de cargar con la responsabilidad de iniciar el conflicto. Esa responsabilidad ahora era de Anna y Mark, quienes habían tomado cada decisión que nos había llevado hasta ese punto. La reunión terminó sin que nadie notara mi tensión y sin que Anna se diera cuenta de que su propio esposo ya tenía en sus manos la evidencia irrefutable de su infidelidad. Mientras la observaba despedirse con su voz ligera y sus comentarios mordaces, pensé en lo irónico que era que ella creyera haber ganado algo, cuando en realidad acababa de perder más de lo que todavía podía imaginar. Y aunque yo sabía que el momento de la verdad estaba cerca, no tenía idea de lo que la caída de sus máscaras provocaría en todos los que formaban parte de nuestra vida. Lo único seguro era que ya no había vuelta atrás y que la siguiente vez que nos viéramos, las palabras de Anna tendrían un sabor muy distinto al que ella solía imponerme. Actualización 3. 3 días después del mensaje de Ryan, me encontraba frente a la entrada de su casa, una de esas viviendas tranquilas en un vecindario donde la gente suele saludar al pasar sin saber que, detrás de las puertas cerradas, a veces se derrumban vidas enteras. No dormí casi nada la noche anterior porque sabía que ese día sería definitivo y que, por más preparada que creyera estar, no existe una verdadera forma de amortiguar el golpe emocional de enfrentar simultáneamente a la persona con la que compartiste tu vida y a la persona con la que creciste. Cuando estacioné frente a la casa de Ryan, vi el auto de Mark ya en la entrada y sentí un impulso casi infantil de dar media vuelta, pero me obligué a respirar hondo. A recordarme que no era yo quien había puesto esta confrontación en movimiento.
Fueron ellos, con cada mentira, cada llamada oculta y cada excusa repetida hasta el cansancio. Caminé hacia la puerta y cuando Ryan la abrió supe que él tampoco había descansado. Tenía una expresión contenida, no de furia, sino de alguien que ya había aceptado que su realidad se había fracturado de forma irreversible. Entré a la sala y los encontré a ambos sentados, Mark en un extremo del sofá y Ana en una silla individual, con ese aire de incomodidad que ella solía tener cuando las cosas no giraban a su favor. Mark me miró como si intentara descifrar qué estaba pasando y por qué lo había citado allí, porque claramente Ryan no le había dado detalles. Ana, en cambio, evitó mirarme directamente, lo cual fue mi primera confirmación visual de que ella sabía, al menos en parte, que algo había salido mal. Ryan cerró la puerta, se colocó frente a nosotros y con una calma que no había escuchado en su voz hasta ese momento, dijo que necesitábamos hablar sin interrupciones. Su tono no tenía gritos ni dramatismo, lo cual lo hizo aún más implacable. Explicó que había descubierto inconsistencias en los horarios de Ana, que había encontrado mensajes y ubicaciones que no coincidían con lo que ella le decía y que, al querer entender qué estaba ocurriendo, había recibido de mi parte las pruebas que confirmaban un patrón de comportamiento que ninguno de nosotros podía seguir ignorando. Cuando él colocó sobre la mesa una carpeta con las impresiones de los mensajes, fotos y ubicaciones, el silencio se volvió tan pesado que parecía ocupar físicamente toda la habitación. Mark se inclinó hacia adelante, tomó una de las hojas y al leerla su rostro se transformó en una combinación de sorpresa, vergüenza y negación. Murmuró que eso no demostraba nada y que seguramente estaba mal interpretado, mientras intentaba ordenar los papeles como si en la forma en que los acomodara pudiera borrar el contenido. Ana reaccionó de forma distinta. Se cruzó de brazos, adoptó una postura ofensiva y soltó un comentario donde decía que todo era una exageración. Que Ryan y yo estábamos malinterpretando coincidencias y que ella no tenía por qué justificar cada movimiento de su vida adulta. Sin embargo, su voz tenía un temblor apenas perceptible, suficiente para delatar que la fachada se le estaba resquebrajando. Ryan, sin levantar la voz, dijo que no se trataba de coincidencias porque las pruebas eran demasiado específicas. Entonces me cedió el turno para presentar lo que yo había encontrado y, aunque había repasado ese momento cientos de veces en mi mente, cuando finalmente hablé me escuché a mí misma desde un lugar que no reconocía. Expliqué cómo encontré la foto en el teléfono de Mark, cómo identifiqué la habitación, cómo coincidían los horarios y cómo cada pieza encajaba con lo que ambos habían estado ocultando. Mark intentó detenerme diciendo que yo estaba exagerando y que mi mente siempre había sido demasiado sensible, una frase que había usado antes para invalidar mis sentimientos, pero esta vez no funcionó. Ryan tomó el teléfono que yo le había mostrado días antes, reprodujo la carpeta de pruebas digitales que ambos habíamos recopilado y dijo: «Date, esto ya no era asunto de sensibilidad, sino de hechos». La reacción final de Mark fue culparme. Dijo que nuestra relación estaba tensa desde hacía tiempo, que yo no entendía sus necesidades, que él se sentía solo y que, según él, había buscado compañía en alguien que lo hacía sentir escuchado. Escuchar a mi esposo justificar su infidelidad usando mis inseguridades como excusa fue la última confirmación de que ya no había nada que rescatar. Ana, por su parte, adoptó una actitud completamente distinta. Dejó de negar y pasó a justificarse. Dijo que ella no quería hacer daño, que las cosas simplemente sucedieron, que ella había buscado sentirse valorada porque Ryan la daba por sentada. Pero lo más sorprendente fue cuando intentó culpar a Mark, diciendo que él había sido quien insistió, que ella al principio no quería involucrarse. Ambos comenzaron a intercambiar culpas frente a sus parejas, como si eso fuera a disminuir la responsabilidad compartida que habían tenido durante meses. Ryan no les permitió seguir. Dijo que ya había hablado con un abogado y que iniciaría el proceso de divorcio. Su voz no tembló al decirlo, lo cual dejó a Ana sin palabras por primera vez en toda la tarde. Mark me miró con desesperación, repitiendo que nosotros sí podíamos arreglarlo, que no dejara que un error destruyera nuestra vida. Me pidió que lo escuchara, que no tomara decisiones precipitadas, pero para ese momento todo lo que decía me sonaba como un eco distante. Como si las palabras vinieran de un lugar demasiado pequeño para contener todo el daño que habían provocado. No discutí. No lloré. Solo dije que necesitaba tiempo lejos de él y que ya no vivíamos en el mismo lugar emocional donde alguna vez habíamos estado. Me levanté,
Recogí mis cosas y caminé hacia la puerta mientras escuchaba a Ana intentar detener a Ryan y a Mark seguir diciéndome que lo pensara mejor. No volteé. Afuera, el aire frío me golpeó como una bocanada de realidad. Me di cuenta de que la confrontación había sido solo la primera parte, que todavía quedaba mucho por desenterrar. Especialmente porque durante la reunión Ryan mencionó que había encontrado movimientos financieros extraños que podrían involucrar dinero en cuentas compartidas. Esa frase se quedó en mi mente mientras él me acompañaba hasta mi auto y me decía que, si descubría algo más, me lo haría saber de inmediato. Conduje hacia la casa de una amiga donde me quedaría los próximos días, intentando procesar lo que había ocurrido. Aunque el dolor seguía ahí, lo que sentía ahora era diferente, como si una capa de niebla se hubiera levantado y por fin pudiera ver con claridad a las personas que tenía enfrente. Nada de lo ocurrido había sido un accidente y la caída de sus máscaras había revelado una verdad que ya no podía ignorar. Solo entonces comprendí que, aunque la confrontación había sido dura, lo que venía después tenía el potencial de ser aún más revelador, especialmente porque Mark parecía desesperado por ocultar algo más que su infidelidad. Y si algo había aprendido en esos días, era que cada mentira tenía un eco que eventualmente terminaba escuchándose desde todos los rincones. Actualización final. Un mes después de aquella reunión en casa de Ryan, ya había avanzado lo suficiente en el proceso de separación como para sentir que empezaba a recuperar el oxígeno. Aunque todavía arrastraba una mezcla de cansancio emocional y una especie de lucidez que solo aparece cuando una parte de tu vida se rompe de manera tan abrupta que te obliga a mirar todo desde una perspectiva distinta. Pasé esas semanas viviendo en el departamento de mi amiga Laura, quien sin hacer preguntas innecesarias me ofreció un lugar donde dormir y el silencio suficiente para que pudiera ordenar mis pensamientos. Durante ese tiempo recibí varios intentos de contacto por parte de Mark, algunos mensajes largos donde decía que lamentaba profundamente lo ocurrido, otros más breves donde pedía verme solo para hablar. Y también algunos donde intentaba apelar a nuestra historia, recordándome viajes y momentos que no tenían el poder de borrar lo que descubrí. No respondí a ninguno porque el abogado me recomendó evitar cualquier conversación sin que quedara registrada formalmente, y porque emocionalmente ya no tenía espacio para soportar otra manipulación. Las disculpas pierden valor cuando solo aparecen después de que se acaba la comodidad del engaño. Mientras tanto, Ryan y yo seguimos en contacto, no porque nos buscáramos para apoyarnos de manera emocional directa, sino porque nuestros procesos legales se vieron entrelazados por circunstancias que iban más allá del simple fin de nuestras relaciones. Él me avisó que su abogado había encontrado movimientos bancarios recientes que señalaban algo más serio que una aventura. Descubrieron pagos hechos desde la cuenta matrimonial hacia tarjetas que Ana utilizaba en secreto, así como compras que, según los registros, habían sido realizadas en tiendas donde Mark también aparecía usando su tarjeta corporativa. Al principio pensé que se trataba de simples gastos compartidos entre amantes, pero al revisar mis propios estados de cuenta descubrí algo peor. Mark había usado nuestra cuenta conjunta en varias ocasiones para pagar habitaciones de hotel, cenas y servicios que jamás mencionó. El abogado me explicó que todos esos gastos podían influir de manera significativa en la división de bienes y que incluso podría considerarse uso indebido de recursos del matrimonio para beneficio de un tercero. Saber eso no alivió mi dolor, pero sí me dio una sensación extraña de justicia, como si de alguna manera las consecuencias estuvieran alcanzando la dimensión real del daño. En medio de las revisiones financieras apareció otro detalle que me dejó helada. Al analizar los movimientos bancarios, vimos que Mark había hecho una transferencia considerable hacia una cuenta que no reconocíamos. Al profundizar, descubrimos que la cuenta estaba registrada con un nombre ficticio, pero vinculada a una tarjeta digital utilizada para reservar alquileres temporales en otra ciudad. No era solo una aventura ocasional, era una doble vida cuidadosamente sostenida. El impacto de esa revelación no fue un golpe inmediato, sino un peso que se fue asentando lentamente en mi pecho, haciéndome entender que mientras yo trataba de mantener un matrimonio, él invertía tiempo y dinero en un mundo paralelo donde yo no existía. Esa claridad, aunque dolorosa, fue el punto exacto donde mi duelo cambió de forma. Dejé de preguntarme qué hice mal o en qué momento la relación se torció y comencé a ver a Mark como alguien que había elegido mentir sistemáticamente. Alguien cuya vida emocional estaba construida sobre fantasías que requerían la destrucción silenciosa de la realidad que compartíamos. Mientras todo esto sucedía, Ana enfrentaba su propio derrumbe.
Mi familia dejó de justificarla y comenzó a distanciarse porque la máscara que ella había sostenido por años se rompió de una manera demasiado pública. Algunas tías me escribieron para disculparse, diciendo que nunca imaginaron que Ana fuera capaz de algo así y que lamentaban no haber visto las señales. No me interesaba su arrepentimiento, pero agradecí que, al menos, ya nadie intentara pedirme que fuera comprensiva con ella. Ryan, por su parte, logró obtener la custodia temporal de su hijo después de demostrar que Ana había abandonado al niño en varias ocasiones para viajar con Mark. Esa noticia me impactó más de lo que creí porque, a pesar de todo, nunca imaginé que ella fuera capaz de afectar a su propio hijo por sostener una aventura. Pero supongo que la gente que vive mintiendo tanto tiempo termina perdiendo de vista las consecuencias más básicas de sus actos. Mark tampoco salió ileso más allá del matrimonio. A la empresa donde trabajaba llegó un reporte del Departamento de Finanzas indicando gastos irregulares en su tarjeta corporativa, los mismos que él utilizó para sus escapadas. Después de una investigación interna, lo despidieron sin posibilidad de apelación. Cuando me enteré, no sentí satisfacción, sino una especie de cierre inevitable, como si cada uno de sus actos hubiera estado encaminado hacia ese final desde que decidió cruzar la primera línea. Él intentó escribirme de nuevo para decirme que había perdido el trabajo y que necesitaba mi apoyo emocional en un momento tan difícil, pero borré el mensaje sin leerlo completo. Entendí que no podía cargar con las consecuencias de decisiones que nunca fueron mías. Finalmente encontré un apartamento pequeño donde mudarme y comencé a reconstruir mi rutina. Había días en los que la soledad era más pesada de lo que admitía, pero también había una libertad que no recordaba haber sentido en años. Empecé terapia con una psicóloga que me ayudó a comprender que mi valor no estaba en mantener a flote a personas que no querían salvarse. Poco a poco dejé de imaginar confrontaciones, diálogos alternativos o versiones diferentes de la historia. Me permití soltar la necesidad de una explicación que nunca iba a satisfacerme y empecé a ver la infidelidad no como un fracaso mío, sino como el espejo de quienes realmente eran ellos. Con el tiempo dejé de revisar constantemente mi teléfono esperando novedades. Ya no había nada más que pudiera sorprenderme. La vida de Ana se volvió un tema del que nadie hablaba y la de Mark dejó de cruzarse con la mía en cualquier forma que tuviera peso. Yo había entrado en otra etapa, una en la que no necesitaba vengarme activamente porque la verdad misma se había encargado de colocar a cada quien en el lugar que le correspondía. Mi venganza no fue un grito ni una escena dramática. Fue la calma con la que entregué pruebas, la serenidad con la que me mantuve firme y la certeza de que ninguna de mis acciones tuvo la intención de herir, sino de liberarme. Y al final, esa libertad fue la consecuencia más valiosa de todo lo que se desmoronó.